Hola, buen día. En este video explicaré lo que se vivió en España en la época en la que se escribió el libro Niebla de Miguel Unamuno. Bueno, comencemos recalcando en que en estos años en los que se desarrolló la historia del libro, había una serie de conflictos en España, los cuales desencadenaron la Guerra Civil Española. Empecemos diciendo que la Guerra Civil Española tuvo lugar en España entre 1936 y 1939, entre el bando republicano y el bando nacional, que estaba dirigido por el general Francisco Franco. Por aquella época, el presidente de España era Manuel Azaña, un republicano elegido democráticamente. Como parte del ejército español, estaba asentado en Marruecos. Varios que los generales más influyentes, con Francisco Franco a la cabeza, dieron un golpe de estado. El bando de la izquierda fue el conocido como el bando republicano y estaba formado por el gobierno que había habido hasta ese momento, junto con sindicatos comunistas, anarquistas y muchos obreros campesinos. En el bando contrario, el nacionalista, estaba la parte rebelde del ejército, la burguesía, los terratenientes y por lo general las clases más altas. La guerra civil fue una de las guerras más duras que se recuerdan en España. Tras la victoria del general Franco y el bando nacionalista, comenzó una dictadura en el país que casi duró 40 años, desde 1939 hasta 1975, año en el que falleció el dictador español. A pesar de que el bando de Franco había recibido ayuda alemana, el dictador decidió no involucrarse de manera directa en el posterior Segunda Guerra Mundial, ya que el estado en el que se encontraba España tras su guerra civil era realmente lamentable. Solo fueron en apoyo a los alemanes un pequeño grupo de golpistas. La guerra civil española provocó violencia política masiva de ambos lados, en el campo de batalla y en las calles de la ciudad. Los nacionalistas incluyeron monarquistas ultrarreaccionarios, o sea, los carlistas, y los fascistas, o sea, los falangistas, así como conservadores tradicionales, consideraban a los partidos de la República ateos bolcheviques, o sea, los comunistas, que debían ser erradicados con el fin de crear una nueva España. La guerra civil demostró ser un caldo de cultivo para cometer atrocidades en masa, llevadas a cabo por beligerantes ansiosos por erradicar a sus oponentes ideológicos. Aproximadamente 500.000 personas perdieron la vida en este conflicto. De ellos, aproximadamente 200.000 murieron como resultado de asesinatos sistemáticos, violencias de las turbas, tortura u otras brutalidades. Los anarquistas y otros radicales con frecuencia ventilaban su ira contra el clero católico, a quien consideraban un obstáculo para las reformas. Casi 7.000 sacerdotes, frailes y monjas fueron asesinados, principalmente durante los primeros meses de la revuelta. Para mayo de 1937, la mayoría de los asesinatos en masa de sacerdotes perpetrados por izquierdistas radicales había disminuido. Las fuerzas franquistas también asesinaron a integrantes del clero de pensamiento liberal o lealistas. La guerra y la persecución dieron como resultado varios millones de españoles desplazados. Muchos huyeron de las áreas de violencia para buscar refugios en otros lugares. Solo algunos países como México y la República Dominicana abrieron sus puertas a los refugiados españoles. Cuando la guerra civil terminó en 1939, como la victoria de Franco, aproximadamente 500.000 republicanos españoles escaparon a Francia, donde muchos fueron colocados en campos de prisioneros en el sur como Gurs, St, Cyprin y Les Milles. Después de la derrota alemana de Francia, en la primavera de 1940, las autoridades nazis reclutaron a los republicanos españoles para realizar trabajos forzados y deportaron a más de 30.000 a Alemania, donde aproximadamente la mitad de ellos terminó en campos de concentración. Aproximadamente 7.000 de ellos fueron encarcelados en Mauthausen, más de la mitad de ellos murió en el campo. En conclusión, podemos ver que debido a todos estos acontecimientos o conflictos, muchos de sus libros hacen críticas políticas y sociales acerca de la situación y por los acontecimientos vividos en la Guerra Civil Española, claro está.
siempre intentando dejar plasmada una reflexión acerca de todo lo vivido en España en aquella época. Y bueno, esto fue todo, así que pues muchas gracias.